Vamos ahora a gente que vino desde Bogotá, porque allí se hizo el primer congreso sobre ética. Más de 90 eticistas de toda América se reunieron bajo el lema "Hacia una ética de participación y esperanza desde la propuesta del Papa Francisco". Estuvimos con su protagonista, estuvo Liliana Garay, y esta es la nota. Pablo, América Latina ha sido sede de un evento muy importante para aquellos que somos católicos. Sí, se trató de un primer congreso a nivel continental de eticistas y teólogos que se reunieron en la ciudad de Bogotá bajo el auspicio de la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia para una reflexión justamente a nivel de la ética y de la teología sobre la realidad de nuestro continente. Para nosotros no es solo encontrar qué cosas no suceden bien o qué es lo que no está funcionando. También hay otras lógicas que muchas veces no aparecen en los medios de comunicación, pero que son las lógicas de la fraternidad, las lógicas de la solidaridad, las lógicas de la articulación de fuerzas, no solamente de voluntarios, sino verdaderamente de empresas, de actores sociales dispuestos a crear una verdadera cultura del encuentro, como dice Papa Francisco. Entonces, para mí, creo que lo interesante de este congreso ha sido darnos cita a personas que no solamente se dedican a la reflexión, sino que hacen de la reflexión un posibilitador, un motor de visibilidad y de expansión de experiencias valiosísimas, de fortalecimiento de las lógicas de relación de las personas, sobre todo y siempre en este sentido, porque estábamos marcados por el Evangelio, porque nuestro interés tenía que ver con una propuesta que nace de la fe, con una vocación esencial hacia el rescate de nuestros hermanos más marginados, ¿no es cierto?, más postergados. De alguna forma es cambiar un poco la perspectiva o el horizonte, digamos, crítico de análisis, para no verlo siempre desde el lado de los centros, sino verlo desde el lado de las periferias, ¿no? O sea, no ubicarse en el análisis de la realidad de los actores desde los lugares, si se quiere, hegemónicos, ¿no?, en términos de pensamiento, sino de los lugares periféricos, ¿no?, de las realidades de la propia gente. Un poco también lo que decía Aparecida, ¿no?, cuando hablaba de la inculturización del Evangelio, ¿no? O sea, que no fuera una evangelización, digamos, impuesta, ¿no?, sino que fuera una evangelización pensada desde las propias semillas del verbo que están presentes en la realidad de los pueblos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha llevado la clave de todo esto? La primera experiencia valiosísima y que yo creo que se multiplicará y seguirá multiplicándose son los contactos, el encuentro y la convalidación de que el esfuerzo que intentamos hacer desde Argentina, pero ya articulados con muchos otros, se ha potenciado mucho más. Por ejemplo, ahora en septiembre realizaremos con la Red LAPSI un encuentro en Brasil, donde nuevamente el pensamiento social de la Iglesia será el motivo de darnos cita para pensar nuestras prácticas y para buscar razones para mejores prácticas. La representación de la Iglesia fue impresionante en cuanto a variedad de carismas. Estamos hablando de carmelitas, benedictinos, lasallanos, jesuitas, también de los nuevos carismas de la Iglesia, Schoenstatt, Focolares, bueno, de Argentina, realmente de toda América. La tarea de la ética no es condenar, no es denunciar simplemente. A veces es necesario decir cosas y cosas que tal vez a algunos no les guste, pero sobre todo es la tarea de iluminar, Anunciar, pero Jesús lo hacía. Jesús encontraba la bondad en el corazón de esa mujer pública que tal vez otros no lo veían. Y yo creo que nosotros muchas veces tenemos velada esa visión profética, esa visión de la esperanza de la cual nos habla tanto Papa Francisco. Entonces no podemos ver esta América Latina que camina hacia el bien, porque ese es el destino de la humanidad y porque la redención no ha sido en vano.
Nosotros tenemos que ser estos anunciadores potentes de que estas fuerzas del bien siguen actuando y siguen transformando la posibilidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que también las estructuras sociales, como sabemos, puedan transformarse en estructuras que potencien mucho más. Y por eso la política y la economía, y nosotros hemos visto y hemos testimoniado que existen economías y acciones políticas que están ya transformando, que están revirtiendo las lógicas. Y porque revierten las lógicas, revierten el sentido de las prácticas y los efectos de las prácticas. No estamos para destruir nada, sino para darle a todo lo que hacemos este corazón nuevo que nace del amor, ¿no?